Bueno, Cintia, Alan y Débora, bienvenidos. Qué bueno. Buen día para todos. No se lo ve, yo me doy cuenta. Vamos a comenzar. Bueno. Tiempo, vamos a silenciar acá a todos. Buen domingo para todos, bienvenidos. Espero que hayan tenido una buena semana. Y si tuvieron días así como el clima, bueno, gracias a Dios ya pasó. Mañana comienza una nueva semana. El Señor nos otorga una semana nueva para acercarnos más a Él y poder darle el control de nuestros días y aún de nuestras emociones, nuestras situaciones. Vamos a comenzar este tiempo orando y le entregamos esta reunión al Señor para que no haya distractores y podamos enfocarnos en lo que Él nos quiere hablar en este tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos has convocado en este tiempo, Señor, en este lugar, aún desde la distancia, Señor, en cada uno de nuestro hogar, que podemos reunirnos, Señor, con el mismo espíritu, con un mismo objetivo, Señor, que es escucharte, Señor, poder comprender qué es lo que tienes para nosotros y qué es lo que quieres hablarnos, Señor, para poder mejorarnos, Señor, para tocar nuestro carácter, para formarnos cada día más a tu imagen. Gracias, Padre, porque has estado en todo este tiempo, Señor, acompañándonos, porque podemos disfrutar, Señor, de estar unidos, Señor, de un mismo cuerpo, de poder, Señor, aún en este confinamiento, Señor, preocuparnos unos por otros, Señor, estar siempre atentos al que necesita, orando, Señor, por aquellos que necesitan, Señor, una palabra, Señor, un abrigo, una oración. Señor, te damos este tiempo de esta reunión, Señor, te pido que todo distractor, Señor, quede cautivo en tu presencia, que podamos, Señor, enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor, en lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, que aún aquellos que están por conectar o conectándose, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este tiempo y ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar el tiempo de oración, de alabanza. Y enfóquese en eso. En este tiempo enfóquese en agradecer. Vamos a comenzar agradeciendo todo lo que el Señor hasta el día de hoy estamos con salud, estamos bien. Y vamos a agradecer al Señor por eso, por todo lo que Él nos ha dado en este tiempo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste
puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Jesús, levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor.
Levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y molado. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre ser agradecidos, a que siempre podamos recordar, Señor, lo que hiciste en esa cruz por nosotros. A saber, Señor, que no lo merecíamos, pero fue por tu gracia que estamos, Señor, en este tiempo, en este lugar, en esta tierra, Señor Jesús. Tómese este tiempo para agradecer al Señor, para ser agradecido, para recordar las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Tómese este tiempo para agradecerle al Señor que todo lo que usted tiene es por Él y para Él. Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar
la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Señor, te pido que como dice la palabra en Lucas 2:9 dice, y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Señor, que tu Espíritu Santo nos rodee y nos llene de tu Espíritu, Señor. Que podamos, Señor, sentir tu presencia, que tu presencia traiga cambio, Señor. Que podamos ser cada día más a ti, Madre. Ayúdanos, Señor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Señor, ayúdanos a entender que tú eres un Dios de lo imposible. Aún, Señor, de las cosas que no imaginamos, tú todo lo puedes, Señor. Ayúdanos a comprender que este tiempo está siempre bajo tu control. Que tú no nos vas a desamparar, Señor. Que tu fidelidad permanece, Señor, para siempre. Ayúdanos, Señor Jesús, en este tiempo más que nunca. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, invencible, soberano, tuya es toda la
que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas. Gracias, Señor, porque podemos acceder a ti, Señor Jesús. Porque, Señor, has sido nuestro sustento, Señor, nuestro pronto auxilio. Porque no nos has dejado desamparados, Señor. Porque, Señor, como tú, buen Padre, siempre estuviste con nosotros, Señor. Fuiste nuestro proveedor, nuestra ayuda, Señor. Gracias, Señor, porque hemos tenido siempre un plato de comida, Señor, en nuestra mesa. Porque, Señor, tu mano no se ha cortado. Señor, bendecimos las finanzas de cada familia, Señor, de cada persona acá representada. Señor Jesús, que cada uno pueda ver, Señor, Señor, que tú eres tu proveedor. Que estás en todo, Señor, siempre atento a los detalles. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor, sabiendo de que quizás en algún momento, Señor, estamos pasando por alguna necesidad, pero tu pronta respuesta, Señor, siempre está. Gracias porque siempre estás, Señor, con nosotros, acompañándonos. Gracias porque podemos acceder a ti ante cada situación, Señor, ante cada necesidad. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están en este tiempo. Vamos a continuar orando con Franco. Bueno, buenos días para todos. Se escucha, bueno, yo sigo, si no se escucha bien me dicen. Vamos a hacer una oración especial, Señor, ahora por los jóvenes. Y vamos a iniciar dando gracias. Señor, te queremos dar gracias por este nuevo día que nos permitís vivir, que nos permitís estar reunidos, que a pesar de todas las circunstancias podemos estar reunidos en forma virtual y espiritualmente, y que ninguna pandemia corte este sentir, Señor, y el propósito que sabemos a los que fuimos llamados. Te damos gracias por todo este tiempo, todo este proceso, Señor, y que nos continúes protegiendo y guiando hasta que volvamos a estar en forma presencial todos juntos. Hoy te queremos pedir, Señor, especialmente por las nuevas generaciones de jóvenes, por todos ellos que en un futuro van a ser la influencia, vamos a tener posiciones de liderazgo en distintas áreas, cada uno en sus profesiones y también dentro del servicio. Te pedimos, Señor, tu guía, te pedimos tu conducción, tu sabiduría, que seas vos quien nos vayas capacitando a lo largo de todo el camino y nos vayas formando, Señor, siempre teniéndote a vos como modelo y teniendo los ojos puestos en vos para seguir hasta la meta. Gracias, Señor, por nuestro futuro, nuestro destino, el cual sabemos que está en tus manos, Señor. Hoy lo dejamos en tus manos y sabemos que ese es el mejor lugar en el que puede estar. Por nuestros puestos de trabajo, tanto actuales como futuros, por nuestro rol en el servicio, en la iglesia, tanto actual como futuro, y también nuestro rol dentro de la familia y con las amistades. Te pedimos que nos prepares, que nos capacites en cada uno de esos roles que desarrollamos. Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad como administradores de esas bendiciones que nos das y que nos vas a dar, sin perder la idea de saber que somos mayordomos, Señor, de todas tus posesiones, Señor, y que no podemos pasar por alto esa tarea que tenemos, la cual la tenemos que hacer con total honestidad y preparación. Señor, también te damos gracias, Señor, por los ejemplos que nos has dado en tu palabra sobre jóvenes que han sido grandes e influyentes, Señor, como el caso de David, Jeremías, Timoteo, Señor, y que a través de sus vidas sepamos que no hay edad para poder
ocupar posiciones de liderazgo y de influencia, Señor, y que tus propósitos se pueden cumplir en cualquier momento en nuestras vidas. Por lo que a nosotros nos respecta es seguir capacitándonos, Señor, seguir de tu mano, nunca soltarte la mano, Señor, sabiendo que ese es el lugar y el camino que mejor podemos tomar. Te damos gracias, Señor, en este día. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar a los anuncios. Ya estamos casi terminando septiembre. Vamos a pasar. Bueno, esta es una placa que la tenemos que tener muy en cuenta, que está sustentada en Mateo 7, 24 y 26. Esta crisis va a pasar y la iglesia prevalecerá porque está fundada sobre la roca. Esta es yo me acuerdo de este versículo mucho porque es uno de los versículos preferidos de Tiago, la enseñanza de la casa sobre la arena y la roca. Pasamos al siguiente. Bueno, los cumpleaños que restan son el 29 de Pablo Araya y el 30 de Jonás Báez. Los que tengan los contactos, manden un mensajito, saluden, hagan sentir amados y apreciados a la persona. ¿Seguimos? Octubre, bueno, como verán, no lo podemos festejar, menos mal porque se nos va el sueldo. Tenemos muchos cumpleaños. El 3 de Claudia, el 5 de Ricardo, anote, no se olvide, el 13 de Antonio, el 20 de Isa, el 24 de Rafaela, el 28 de Diana, el 29 de Antonella, el 30 Eduardo y Virginia. A ver si Virginia se pone con la torta y nos manda un cadete a Matías, un pedacito, no, mentira. Espero que tengan, acuérdense, manda un mensajito, hágalo sentir que lo acompaña, hágalo sentir amado. Sobre todo, como cuerpo. Pasamos al siguiente. Bueno, tenemos un poquito de algunas fotos de lo que fue el festejo del Día de la Primavera. Como todos los rosarinos sabemos, el Día de la Primavera es un día especial para nosotros y siempre se festeja afuera, pero esta vez lo hicimos adentro, desde nuestro hogarcito. La pasamos muy lindo, muchas risas, hubo juegos para todos, para los niños, los más niños y los niños de corazón también. Estuvimos todos involucrados. Así que no se pierda el próximo, no sé si el próximo 21 de septiembre, pero el próximo evento participe y disfrute con sus hermanos en Cristo, sobre todo. Así que, y este es el que sigue. Este es un encuentro muy especial para todas las parejas. El título de este encuentro es Te dije sí. ¿Y cómo andamos? Esto sin tonada argentina no se puede decir. Este es un tiempo muy especial que estamos preparando para las parejas. Lo que sí le vamos a dar unas recomendaciones para que se presente. Esto va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer al modo cita noviazgo. O sea, así nos conocimos. Prepare una picadita para dos. Los que tienen chicos, permitan que vean una película, dos películas, denle un poquito de chisito, papita, y pónganle un riconcito. Pero este es un tiempo para dos. Cómo nos conocimos, hasta dónde hemos llegado. Así que prepare la picadita para dos. Si quiere tomar una cervecita, tiene libertad. Prepárese. Sobre todo, un detalle para todos. Como más de uno le gusta vestirse bien y hace tiempo que no desempolva los zapatos, prepare los zapatos, la camisa, señora, el vestidito ese que lo tiene guardado, que no le da utilidad, y que quiere, bueno, no tenemos fiesta, no hay casamientos próximos, pero prepárese, es un tiempo lindo, vamos a estar noviando en este día, así que prepárese. Busque un lugar cómodo en su hogar, porque lo vamos a ver si usted se vistió bien, si se vistió mal, si estuvo ahí, si se pintó, no se pintó, si se pinchó el pelo, no se preocupe. Pero tome este tiempo para usted. Así que para recordar cómo fue que lo conoció, que se conocieron, vamos a tener un tiempo lindo y a redescubrir cosas que hace tiempo que no recordamos. Anótelo, ¿eh?
Pasamos al siguiente. Y recuerde que los lunes y los viernes están los tiempos de ayuno. Yo por lo que estoy en el horario de trabajo, pero por lo que he escuchado o me han contado, el Señor realmente respalda las oraciones y ha contestado muchas de estas oraciones. Así que si usted tiene un tiempito, de 11 a 12, los lunes y los viernes, conéctese, participe del tiempo de ayuno y sobre todo en este tiempo necesitamos intercesores para que respalden al cuerpo de Cristo, sobre todo en este tiempo. Creo que los anuncios aquí terminan y vamos a pasar con la palabra a cargo de Elizabeth. Gracias, Nadia. Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí en Bogotá todavía hace un poquito de frío, todavía hace lluvia. Entonces estamos un poquito diferentes, pero estamos en un mismo espíritu, que es lo importante. Vamos a la escritura. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que tienen todo que ver contigo, conmigo. Y esa es la pregunta del millón que ahora estamos llamados a hacernos. ¿Eres tú, Señor? Es una pregunta muy importante, demasiado relevante. Es una pregunta que todos nos estamos haciendo en realidad en este tiempo. Porque hay cosas que estamos viendo, pero hay cosas que en realidad no estamos visualizando todavía. Es posible que este sea un tiempo en el que hayan demasiadas preguntas, demasiadas inquietudes, demasiadas cosas que de pronto nos trasnochan, de pronto no nos dejan pasarla del todo bien. Y precisamente esa misma pregunta es el nombre de un libro. Tal vez has escuchado al autor, ¿cierto? Estamos hablando de Cunningham. Loren Cunningham es el gran iniciador, el fundador de un movimiento transversal a nivel planeta, multicultural, llamado Jukum, Juventud con un propósito. Una misión. Juventud con una misión, perdón. Y él nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a pensar muchas cosas que iremos contando a lo largo de esta historia del día de hoy. Pero antes que nada, todo tiene su comienzo. Y yo quisiera preguntarte, quisiera que por favor hicieras memoria de cómo fue tu conversión. ¿Recuerdas cómo fue tu conversión? ¿Recuerdas cuál fue ese día? ¿Con quién estabas? ¿En dónde estabas? Vamos a aprovechar también para recordar cómo fue la conversión de Pablo. Y vamos buscando, por favor, en la escritura Hechos capítulo 9. Hoy es un día para tomar nota. Hoy es un día para meditar en estas cosas que vamos a estar revisando tú y yo. Bueno. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Qué circunstancias pasaba por tu vida en ese momento? ¿Quiénes estaban alrededor de esa circunstancia? ¿O alguna persona en particular? De pronto, una circunstancia específica, no sé, de tipo financiera, tal vez de salud.
Dios no solo es amoroso, Él es muy creativo para que finalmente las cosas ocurran como deben ocurrir, en el momento que deben ocurrir, para que finalmente tú y yo comencemos a caminar en su camino. Y fue justamente eso lo que le ocurrió a Pablo. Recordemos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pablo erudito de la Escritura. Pablo fariseo de fariseos. Recordemos que ellos eran maestros de ley. Ellos conocían la Escritura. Entonces, ahora que te acabo de hacer esa pregunta, ¿bajo qué circunstancia tú llegaste a los pies del Señor? Yo creo que podemos ir haciendo el paralelo de tu vida, de la vida de Pablo. Y también vamos a ir haciendo un poco el paralelo con la vida de Cunningham, porque también fue una aventura preciosa, que vale la pena resaltar un día como hoy. No creo que menos de 20 años llevara Pablo conociendo del Señor. En las mismísimas Escrituras, él las conocía muy bien, pero algo estaba faltando allí. A veces el conocimiento es insuficiente. A ver, el conocimiento es necesario, pero algo faltaba allí. A lo largo de esta historia vamos a ir develando qué pudo haberse. Y de una vez vamos a los primeros versículos. Mire usted, Pablo iba con todas los títulos, con todas las posibilidades para tomar decisiones directamente, en caliente. Obsérvese que, como dice el versículo 1, que él estaba interesado en ir en contra de los discípulos de Cristo, de este Señor llamado Jesucristo, que era un revolucionario, que se había vuelto un problema para la comunidad que conocía de Dios. Pero era solo conocimiento. Sin embargo, él estaba actuando de acuerdo con sus propias convicciones. Dice en el versículo 1, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Mira el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Claramente su propósito era hacer una campaña en Damasco, ¿cierto? Y había un propósito en ese lugar que estaba ahora metido allí en su agenda del día. Y era traer presos, traerlos a Jerusalén. Claramente él estaba en ese momento en Jerusalén. Observemos la parte C del versículo. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él necesitaba llevar todo el poder, ir investido de todo lo que se requería. ¿Qué requería? El poder, ¿cierto? De las autoridades, ya lo tenía. Necesitaba recursos, de pronto una escolta, también lo tenía. Porque ahí en esa segunda parte del 2 dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, estos revolucionarios, pudiera traerlos a Jerusalén. Bien. Sin embargo, a él le ocurre algo inesperado. Algo como lo que nos ocurrió a todos en este planeta este año. Completamente inesperado. Nos han tumbado del caballo. ¿O no? Es eso exactamente lo que nos ocurrió este año. Y dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo estaba pasando ahí. Algo estaba pasando. Él no entendía. Y no solo él. Había confusión en medio del grupo de escolta que le seguía, que le escoltaba. Y dice en el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta pregunta es muy importante, porque es una pregunta de quiebre. Él estaba justamente persiguiendo a
a quien tú y yo ahora estamos persiguiendo. Ahora lo estamos siguiendo, él lo estaba persiguiendo. Y mire esa pregunta tan importante que él menciona en ese punto, en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? En el libro de Cunningham, él aprendió algo de sus padres. Todo comenzó por la iniciativa del abuelo. El abuelo tuvo un llamado a predicar por parte del Señor. Y él abandonó lo que tenía. Era un hombre próspero, tenía una lavandería. Era una lavandería próspera. Y por encima del resto de su familia, eran varios hermanos, si no estoy mal, 5, abandona y se va. Las 2 mujeres no están de acuerdo con esa decisión. Sus hermanos varones, de alguna manera, les resultó indiferente, pero por lo menos no se opusieron. Esa decisión tuvo como consecuencia que afectó a la siguiente generación, su hijo, que vendría siendo el papá de Loren Cunningham, y posteriormente a su nieto. Su hijo, porque él se convirtió en un predicador itinerante. Él no tenía en realidad una parroquia fija. Él andaba en un vehículo viejito y con ese viejito, con ese recurso de pronto no ideal, iba de un pueblo a otro y vivía de las limonas y de los diezmos. Pero ocurrió algo muy importante, y es que ese que sería el papá se convertiría en el papá de Loren, él aprendió junto a la que más adelante sería su esposa, que ellos siempre debían preguntarle a Dios, cada vez que debían tomar decisiones importantes, incluso cada vez que tuvieran que tomar decisiones pequeñas, preguntarle, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Señor? Y es hermoso porque a ti y a mí nos enseña cómo no debemos tomar decisiones precipitadas, mucho menos en periodos de crisis. Siempre preguntarle al Señor, Señor, ¿esto proviene de ti? ¿Estás atrás de esto, de esta circunstancia? Por momentos de esta abundancia, por momentos de esta escasez, ¿estás tú allí, Señor? Y era justamente eso mismo lo que estaba preguntando ahora Pablo. En el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claro, Pablo estaba actuando conforme a las convicciones que él tenía en ese momento, que eran netamente escriturales. Y conforme a esas convicciones, él tomaba decisiones. No nos digamos mentiras. ¿De quién estamos hablando? De un hombre lleno de convicciones, equivocadamente enfocadas. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos han pasado ese tipo de cosas? Queremos hacer lo correcto, pero cuando algo importante falta en el conocimiento, claramente nuestras decisiones no son las mejores. Él entendió en ese momento que algo importante estaba ocurriendo, sin duda alguna. Y mire cómo temblando y temeroso, dice en el versículo 6, él entendió que estaba frente a un ser superior a él. Un ser todopoderoso, ¿lo entendió? De inmediato. No importó todo lo que él sabía. Era un hombre que tenía varios idiomas encima. Recuerde que él era una persona erudita. Y de inmediato hizo la pregunta del millón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo aprovecho para hacerte esa pregunta el día de hoy. ¿Cuántas veces le hemos hecho esa pregunta al Señor? Porque mucho conocemos. ¿Cuántos años? ¿10? ¿20? De pronto 30 o 40, no sé, qué sé yo. Pero a él no le importó. Él entendía que algo estaba pasando y que todo indicaba que su vida ya no volvería a ser la misma. Y de inmediato el Señor dio instrucción. El Señor le dijo, levántate y entra. Levántate y entra.
y se te dirá lo que debes hacer. En este momento inicia ese proceso de conversión de Saulo. Inicia. Él, que era una persona de mucho poder, de mucho conocimiento, de mucha alcurnia, y era un hombre que ahora estaba comenzando a navegar en aguas que eran desconocidas para él. Es más, sus soldados también estaban bastante asustados porque, nótese que ahí en el versículo 7 habla sobre eso. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Ellos escucharon, porque él escuchó. Pero mire lo que dice ahí la parte final, mas sin ver a nadie. En realidad, Saulo tampoco estaba viendo. Así que en realidad en ese punto, la diferencia era que ellos conservaban la vista. Él aún no la conservaba. Y mire lo que dice en el 8. Dice, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Él no veía nada. Es eso que a veces tú y yo no vemos. La circunstancia está difícil. Hemos caído fuerte del caballo y de pronto como que aún no nos reponemos y no vemos nada de las soluciones. Y mire cómo ese proceso de humildad, que no era hasta ese momento característico de Pablo, inicia en él, en esa parte B del 8. Dice, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Por la mano, le tuvieron que llevar de la mano. Ciego, como normalmente ocurre con una persona ciega, con una persona que ve oscuro. ¿No es cierto? Y es precisamente de ese tipo de ceguera de la que venía él lleno. Es ese tipo de ceguera a la que de pronto algunos de nosotros en 5, 10, 20, 30 años de conocer, de solo conocer, efectivamente nos ha impedido de pronto ir a donde el Señor necesita que tú y yo vayamos. Y mire que se desarrolla ahorita en el versículo 7 algo precioso, algo así como, algo parecido a lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús, cuando Él experimentó esos famosos 3 días, ¿recuerdan? Los que aún celebramos en Semana Santa. Porque dice ahí que donde estuvo 3 días sin ver, fueron 3 días. Pero no solo estaba allí, el ciego, Él estaba aprovechando el tiempo. Él estaba confinado. Y estaba aprovechando. Mire a lo que se dedicó. Dice, y no comió ni bebió. ¿En qué estaba él? Ayuno. Ayuno y oración, tal vez. Mínimo ayuno. Y ayuno completo, además. No comió ni bebió. Y mire que paralelamente estaba ocurriendo a eso. Y él allí ciego, seguramente sumido en sus oraciones, las que él hasta ese momento manejaba, lleno completamente de un proceso de recogimiento, de dependencia. Estaba a punto de comenzar una aventura que le llevaría, curiosamente, a cambiar de bando. Él era del bando que perseguía a los del camino, ¿recuerda? Lo acabamos de leer. Y se convertiría finalmente en uno de sus discípulos, seguidores. Y allí estaba un hombre llamado Ananías, versículo 10. Allí en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Qué querés? Él ya la tenía clara. Así como ya comenzaba ese mismo proceso Pablo, él había dicho, ¿quién eres? ¿Qué debo hacer? ¿Recuerda? Ananías ya era un hombre maduro. Él sabía perfectamente lo que había de hacer. Incluso si eso que hubiese que hacer en un momento determinado estuviera por fuera de su radar, por fuera de su entendimiento. Porque eso es lo que nos ocurre realmente. En un momento determinado resultamos solamente siguiendo el camino de nuestra razón, de nuestro raciocinio, pero hay momentos en que tú y yo vamos a tener esa disyuntiva, en el que no tenemos otra alternativa de creer
ciegamente en lo que el Señor nos está pidiendo. Y fue exactamente eso lo que tuvo que hacer en ese momento Ananías. Mire en el 11. El Señor le dijo, levántate y ve. Levántate y ve. Seguramente estaba o sentado o acostado Ananías y de una vez le pone que hacer, vete para tal lugar, ¿cierto? Ve a la calle que se llama derecha y viene la siguiente acción, busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mire esto tan importante. A este otro siervo de Dios le estaba dando órdenes, así que claramente Pablo sí estaba orando, porque he aquí él ora. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ya el Espíritu de Dios ya los tenía conectados a ellos dos, porque era justo eso lo que ya estaba en su oración observando Pablo. Él estaba viendo a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Algo estaba ocurriendo allá, en ese lugar apartado, en ese lugar de total dependencia por parte de Pablo, una dependencia a la cual, como mencionaba, él no estaba acostumbrado a eso, ¿cierto? Pero le entran las dudas a Ananías. Esas dudas que suele ocurrir que a ti y a mí nos entran también. Porque Ananías, ¿qué respondió? En el 13 dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Referencias. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y es hermoso porque a veces nosotros estigmatizamos a las personas o eventualmente las personas nos estigmatizan a nosotros por las cosas que han ocurrido en el pasado. ¿Cuántos males ha hecho? ¿Cuántos males has hecho tú? ¿Cuántos males he hecho yo? Usted no se imagina la cantidad de males. El Señor siempre busca de lo peor, ¿no es cierto? Y dice en el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Todo eso lo estaba planteando Ananías. Él sabía de qué se trataba, de quién se trataba y qué venía haciendo en el pasado. Y es ahí cuando Dios a veces nos detiene nuestra conversación, detiene nuestros pensamientos y nos dice, ¿sabe qué? Usted no siga contraargumentándome, por favor. Porque mire la instrucción del 15. El Señor le dijo, ve. Ve. Porque instrumento escogido me es este. Ve. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios ya tenía todo un plan. Y era un plan estratégico. Porque ahí estaba hablando no de la comunidad judía, en la cual se venía, digámoslo así, se venía trabajando hasta ese momento como cobertura y como entendimiento de que el pueblo escogido de Dios estaba allí adentro, ¿recuerda? Entonces ahora a este hombre erudito, con unas condiciones, digámoslo así, en términos de oratoria, en términos de idiomas a las cuales tenía acceso, en términos de nacionalidades a las cuales tenía acceso, ahora él había decidido Dios que a este hombre ya le tenía un oficio que era complementario, porque ahora se iba a ir hacia una comunidad externa a la judía. Entonces, él ya está para eso. Y él ya tiene claro para qué, porque ahí lo dice en la parte B, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, seguimos en el 15, y de reyes y de los hijos de Israel. Dios siempre pensó en el planeta completo. Solo que en este punto, en este momento de la historia, en este momento del desarrollo del camino, de los del camino, él ya había tomado a este hombre, Pablo, dentro de ese objetivo. Y Dios tenía claramente el hecho de que en qué punto estaba la fe de Pablo. A él le faltaban cosas, ya vamos a ver qué le faltaba en el versículo 17.
Vamos a ver qué le faltaba a Pablo. ¿Es posible que a algunos de nosotros eso nos falte? Es posible. Dice en el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él a partir de ese momento comenzaría a ver de nuevo, pero con una visión distinta, con la visión del Señor Jesús, con la misericordia y el amor del Señor Jesús. Era distinto, pero como un hombre con estas características, con este prontuario que había asesinado, era un asesino, ¿cierto? Había asesinado a cuantos cristianos, de acuerdo con sus convicciones antiguas, ahora estaba recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con lo cual iba a ser posible que efectivamente esa nueva vista, esa nueva visión de Saulo, que pasaría a convertirse en Pablo, efectivamente cambiaría no solo su vida, sino la de tantos afuera de Israel. Pero no solo eso, él tenía una tarea, pero también Dios le iba a dar la visión completa a Pablo. Y la visión completa era que no iba a ser sencillo, que iba a ser hermoso, que iba a ser una aventura inimaginable, que lo iba a usar hasta que más. Pero mire lo que le dice en el 16. Ahí le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es posible que él no lo haya entendido en un principio de esa porción. Es posible que tú y yo aún no hayamos entendido esa porción de seguir a Jesús. Porque hay momentos en que es necesario padecer. ¿Sabes por qué? Porque es un tema de nuestro carácter. Se requiere que tu carácter, que mi carácter, sufra una transformación. Recibir al Señor nos conduce a eso. Nos conduce poco a poco, llevarnos de un punto en donde estamos inicialmente ciegos a un punto de transformación. Y a veces es necesario padecer. En su nombre. Revisemos Estaba yo revisando las definiciones en el diccionario de la lengua española de carácter. Si usted revisa, allá hay varias definiciones. Me llamó la atención dos que están allí. La número 6 y la número 8 en línea. Dice, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar. Ese es el concepto de carácter. Y hay uno complementario, dice, señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencia importantes. ¿Qué nos están diciendo de alguna manera? Nos están diciendo que cuando llega un conocimiento cada vez más depurado a tu vida, a mi vida, por ejemplo, fruto de una profundización de la escritura, de pronto una profundización individual, un proceso de edificación en el que podemos ir fortaleciendo esas convicciones. Esas convicciones que a partir de este momento cambiarían rotundamente para el caso de Pablo. Esas convicciones que cambiarían rotundamente para el caso de Loren Cunningham, que tan solo era un niño en ese momento, y sin embargo él estaba viendo a su padre, cómo iba en ese proceso de predicación itinerante, difícil, restringida, pero que les hacía feliz porque era el Espíritu de Dios también el que estaba con ellos. Esa era la característica. Ese era el patrón, digámoslo así. Y lo era en ese momento y lo sigue siendo. Y siempre lo será hasta el final. El Espíritu de Dios fue muy claro con Pablo, cuando le dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo, y esto a través de Ananías. ¿No es cierto? Muy bien. Y mire que tan pronto como le informó qué era lo que estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo, de inmediato viene algo supremamente importante. Esa visión antigua de inmediato cae. De inmediato se quita el velo en la mente de Pablo. El Espíritu de Dios ya estaba allí, antes no estaba.
No sé si te ha pasado, pero en algunas oportunidades me ha pasado a mí que he conocido a personas que tan pronto como yo les pregunto si son cristianos, levantan la mano y, pero por supuesto, yo soy cristiano. Pero sin embargo, algunas actitudes, algunas palabras, algunas decisiones de su vida parecieran llevarlo a uno a creer que no son cristianos. Y yo creo que es precisamente porque los ojos, las escamas no han caído en nuestros ojos, como dice ahí en el versículo 18. Porque a Pablo le cayeron, dice al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Mire todo lo que ocurrió en cuestión de unos pocos minutos, allí siendo usado Ananías y allí siendo levantado ya con una nueva visión, de inmediato Pablo. Llevaba 3 días de ayuno. Ya tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué le faltaba? Pero le faltaba recomponerse un poquito. Era algo similar a lo que le ocurrió a Jesús después de los 40 días. En este caso habían pasado 3, pero finalmente él ya tenía cierta, digámoslo así, cierta necesidad de alimento para de inmediato ponerse al orden de lo que habría que hacer. Y así lo dice el 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Allí estaban los discípulos. Entonces, como él tenía ya tanta información, recordemos que en ese momento la escritura era una sola, el Antiguo Testamento, la ley, y él era experto en ese tema, así que en realidad andar un poco con los discípulos le iba a permitir de pronto ponerse a tono en la dinámica que ellos tenían, que Pablo no conocía, porque en realidad lo demás lo conocía. La forma como ellos operaban, ¿cierto? Ya no el poder, porque ya lo tenía, el del Espíritu de Dios. Y ahí comienza. Y casi que se puede decir que ese es el antes y el después de Pablo, porque a partir de este momento, de inmediato, Pablo pasa del conocimiento, recibe el Espíritu de Dios, bautizado, y ahora a la acción. A la acción. Porque hay un tiempo para cada cosa, como dice en el libro de Eclesiastés, ¿recordás? Entonces, ya Pablo había, hasta este momento, y en un curso flash, en un curso extra rápido, había recibido lo que necesitaba para ya estar a punto para salir a dar fruto. Mucho fruto. Y en ese punto es cuando precisamente él y nosotros ahora entendemos cómo toda esa inversión, todo ese esfuerzo, toda esa formación, todo ese conocimiento aplicado, todas esas vidas, las nuestras, ahora ya con un conocimiento renovado y el Espíritu encima y en llenura del Espíritu de Dios, efectivamente nos debe llevar a un punto. Ya no es hacia adentro, porque todo lo anterior fue hacia adentro. Se requería que nuestro carácter fuera alterado. Y recordemos que carácter, como son atributos, ¿no es cierto? Los atributos que nos diferencian de un tiempo a un tiempo 2, ¿sí? O sea, de un momento A a un momento B de nuestra vida, como en este caso le ocurrió a Pablo, a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Y la diferencia entre esos dos momentos en principio es el conocimiento, pero ya lo tenía. Entonces, ¿a nosotros qué nos faltaría? Nos faltaría fortalecer ese conocimiento para estar completamente preparados para toda buena obra, como dice el Señor en su palabra. Y mire cómo él ya tenía eso, ya tenía esto otro. Porque a partir del versículo 20, de inmediato comienza su labor. Entonces yo aquí aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó hasta ahora conocer al Señor vía discipulado? ¿Cuánto tiempo? Porque es igual que Pablo, es idéntico. De pronto conocimientos acá, conocimientos allá, algún estudio por acá, alguna porción por allá, pero un conocimiento profundo de al menos las convicciones básicas para seguir al Señor, para construir sobre la roca, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Y poder hacer esa construcción sobre la roca, poder edificar. Es a eso a lo que estamos llamados tú y yo, para ir a esa segunda parte que ahora comenzamos a describir aquí en el caso de Pablo, porque Pablo ya estaba listo en realidad. Solo le faltaba el Señor. A tantas personas que solo les falta el Señor.
es probable que a ti y a mí también nos falte el Señor hasta cierto grado. De pronto el Espíritu de Dios no ha tenido lo que se requiere para ser desarrollado. Nótese que aquí él fue tocado, le fueron impuestas las manos y allí recibió el Espíritu de Dios. Y en el versículo 20 dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya estaba listo. ¿Tú ya estás listo? Porque ya terminamos esa labor adentro. Ahora tendríamos que ir visualizando. Ahora tendríamos que ir proyectando esa parte B. Esa parte B está afuera. Él ahora ya estaba predicando. ¿En dónde? En las sinagogas. Pero estaba pasando algo muy curioso. Pero este hombre no era el que estaba persiguiendo cristianos. ¿Cómo así que ahora está predicando precisamente acerca del mismo seguidor a quien él está combatiendo? Entonces, era esa parte de la razón por la cual, como dice en el 21, algunos estaban atónitos. Dice, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Imagínense eso. Es como si uno formara parte de un equipo, como jugador activo, de un equipo de fútbol en Rosario, y de pronto a lo largo del partido resultó haciendo goles para el equipo contrario. ¿Cómo así? Y claro, Saulo lo entendía, que ellos estuvieran pensando eso, incluyendo los propios compañeros discípulos. Y dice, pero Saulo, el 22, pero Saulo mucho más esforzado y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él ya tenía todos los elementos de juicio. Sabía que Jesús tenía poder, sabía que Jesús movía sus fichas dentro de sus seguidores, sabía que ahora tenía sentido, cobraba un sentido, su oración buscaba, tomaba sentido todo el conocimiento que él tenía. ¿Y qué dice allí en el 23? Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Claro, este hombre era un traidor. ¿Cómo así que ahora jugando para el otro equipo y si nosotros lo contratamos fue para que hiciera esto y ahora resulta que este señor? Pero él fue informado. Dice en el 24, sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Miren lo difícil que era esto, de qué estábamos hablando. Tantas personas que de hecho hoy en día todavía en algunas naciones está ocurriendo, que son perseguidos, que son asesinados. Caso de algunas naciones del África, caso de algunas naciones asiáticas, en donde literalmente son perseguidos y asesinados. Bendito Dios que estamos en naciones con una posición diferente. De tipo cultural, pues hablo cultural a las personas que no conocen del Señor o no son creyentes. Y miren lo que hicieron los discípulos, los compañeritos, ahí en el 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. En las aventuras ahora que estaba este hombre, de perseguidor a perseguido. Y dice que en el 26, que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. No sé si te ha pasado que hayas conocido a alguna persona que perteneciera a un equipo político y ahora de pronto ya pertenece a otro, o de pronto a un equipo de su preferencia deportiva y de pronto ahora pertenece a otro. Era una situación difícil. Mire que dice allí en el 26 que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ellos tenían dudas. El único que la tenía claro hasta ese momento era el mismísimo varón de Dios que había orado por él, ¿cierto? Aún por encima de lo que él estaba pensando, de lo que su conocimiento, de lo que su raciocinio le estaba diciendo, y él ya había sido convertido. En ese momento había sido convertido.
Y aparece ahora, bueno, el primero había sido Ananías, pero ahora mire que aparece otro hombre que de alguna manera Dios le puso en su corazón ese hecho y esa tranquilidad, Bernabé. Dice que en Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él salió a defenderlo, porque sin duda alguna, Pablo era un hombre apasionado. Era un hombre apasionado. Él de inmediato salió a predicar y lo hizo valerosamente porque, mire, tan valerosamente que ya lo estaban persiguiendo. Y dice allá en el 28 que él estaba con ellos en Jerusalén, andaba con ellos, entraba, salía, dice allí. Y a pesar de esa persecución que ya era clara para el caso de él seguía haciendo la labor. Él ya tenía claro que todo lo que tenía que ocurrir adentro, en su formación, en su carácter, en su espíritu, ya se había dado por completo. Y es eso a lo que estamos tú y yo llamados un día como hoy. Es eso a lo que estamos tú y yo llamados en este tiempo. Gracias a Dios pertenecemos a un cuerpo, en ese cuerpo que es el equivalente a esa formación que, digámoslo así, complementaria que él experimentó con sus compañeros discípulos. Es esa la formación que finalmente tú y yo vamos poco a poco, vía edificación, ¿cierto? Construyendo allí para que ocurra finalmente lo que dice la misma Escritura, ¿sí? Y de aquí que cada uno sobreedifique. Y ya sabemos que nosotros sobreedificamos a partir de las cosas del Señor, ¿no es cierto?, contenidas en la Escritura. Y mire lo que dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Él ya tenía todas las instrucciones que le faltaban, ya las tenía. Ya el Señor, recuerda que él les había dado esas instrucciones a los discípulos, él ya había terminado ese cursito muy rápidamente y ya era en el nombre del Señor. Y ahora con quien ya tenía esas conversaciones en pro de llamar la atención de estos hombres que no eran judíos, pero que necesitaban también del Señor. Disputaba con los griegos, ¿cierto? Dice, pero estos procuraban matarle. Entonces la persecución cada vez era más fuerte con él, ¿cierto? Y dice en el 30 que cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, a su tierra natal, ¿recuerdan? Hermoso, lo estaban protegiendo. Ellos sabían perfectamente en el espíritu que era el hilo conductor, que era lo que los unía a todos ellos, sabía todo lo que ya el Señor tenía como digámoslo así, como misión específicamente para Pablo. Porque finalmente todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Recordemos Mateo 28. Ahí al final dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿recuerda? Esa es la famosa gran comisión, ¿recuerdas? Eso significa que tú y yo somos misioneros. Estamos siendo entrenados o seremos entrenados para convertirnos en misioneros, es decir, conectarnos con esa verdad que el Señor plantea con total claridad a sus discípulos, a sus seguidores. Allí estamos tú y yo. Entonces, esa visión que ya Él le había dado a sus discípulos, que ellos ahora ya habían transferido a Pablo, que nosotros ahora tenemos también, que en su momento tuvo Loren Cunningham, efectivamente era una visión hermosa. Mira la visión que tenía Loren en ese sentido. La visión de él era, en alguna oportunidad estaba orando, estaba escuchando a su padre predicar. Ya él tendría como unos 16 años más o menos. Y en ese momento hubo un momento de oración. Y en ese momento de oración, él dice que cerró los ojos. Y dice que comenzaron a pasar imágenes en su mente. Y esas imágenes simulaban un mapamundi. Era un mapamundi. Y ese mapamundi, ahí tenía todos los continentes. Y las aguas se movían. Es decir, no era un mapamundi como los que hemos conocido en las bibliotecas. Era un mapamundi como interactivo, una cosa así. Esa visión que recibió esa noche, que luego siguió pensando, los años subsiguientes siguió pensando, 2 años después comenzó a hacer unos estudios especiales en el Instituto
bíblico. Y más o menos casi 10 años después, él estaba ya como cerrando esa visión que le había dado el Señor, pero ahora ya se la estaba como depurando un poquito mejor el Señor en su mente y en su corazón. En una visita que ellos hicieron, exploratoria como misioneros, él ya era en ese momento líder de jóvenes, de un movimiento de jóvenes de su iglesia. En ese momento ellos conocieron, él fue junto con otros 106 jóvenes, él como líder, a Bahamas, y allí conocieron cosas muy hermosas, compartieron del Señor. Hubo la mitad de los misioneros que estaban allí se distrajeron y se dedicaron más a la playa, lo cual para él fue doloroso, pero también le permitió entender a sí mismo cómo él también a veces estaba distraído. Por ejemplo, él en ese momento tenía el sueño, el anhelo de tener un vehículo, bueno, porque él tenía un vehículo más bien viejito. Él soñaba con un Chevrolet modelo 39. Pero ver que algunos de esos muchachos, más o menos la mitad de esos 106, estaban distraídos en la playa en lugar de estar haciendo la tarea para la cual habían sido llevados allí, curiosamente le confrontó a sí mismo. Y el segundo hecho, estando en ese viaje exploratorio que fue significativo para él, fue entender cómo se enteraron de 3 muchachos que no pertenecían a la organización de ellos, que estaban allí en Bahamas y que estaban haciendo evangelización por su cuenta, pero estaban distraídos también. En resumen, estaban distraídos. O sea, hablaban mucho de Dios, pero realmente resultaban más bien como embaucando a algunas mujeres, que se trataba de hombres jóvenes. Entonces esa parte a él le llamó la atención porque pues obviamente que el testimonio no era el mejor, pero el conocer que esos misioneros estuvieran allí con ese propósito de ir a lugares específicos, a buscar gente joven para hablarles de Dios y todo eso, más allá de que ellos estuvieran distraídos, que no, obviamente eso no estaba bien, eso le permitió de alguna manera completar esa visión que él tuvo, que Dios le dio, esa visión de esos continentes siendo permeados con las aguas. Y la siguiente vez que tuvo de nuevo esa visión, porque en esos días la volvió a tener cuando retornó al continente, él observó mucho más ya. Observó que esas olas no eran olas, esas olas eran jóvenes misioneros. Eran jóvenes que se permeaban los diferentes continentes y los inundaban. Era la versión que Dios le había dado en su corazón de la misión, de la gran comisión. Es esa misma a la cual tú y yo estamos llamados para permear las naciones. Obviamente, tú y yo podemos comenzar por nuestro propio hogar, por nuestra propia familia, de pronto nuestro grupo de amigos, de pronto, qué sé yo, el trabajo, nuestros niveles de influencia, nuestros círculos de influencia. Pero definitivamente algo que lo marcó a él fue, y se convirtió de esa manera en una, digámoslo así, en una norma para ellos. Porque cada vez que no lo hacían, preguntar siempre una confirmación al Señor de si eso era del Señor o no era del Señor. ¿Eres tú, Señor? Fue lo que finalmente desencadenó que muchos años después sean ya más de 100 sedes a nivel planeta. Y de hecho, no solo tienen sedes, sino que tienen universidad. Una universidad en donde pueden ir a estudiar los jóvenes de cualquier parte del planeta, cualquier carrera. Pero siempre, una vez terminado el estudio, orientado al servicio al Señor. No importa si es medicina, si es ingeniería, si es arte, todas pueden ser enfocadas. Y complementan el ejercicio con un barco. En ese barco, cuando hay dificultades, van en el barco. Equipos multidisciplinarios y van y permean esos continentes tal y como la visión que el Señor les había dado. Y volvamos a Tarso. Y dice en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire cómo las iglesias pueden crecer. Mire que es muy claro la parte B del 31, es muy claro cuando dice, y eran edificadas.
Es esa edificación de la que yo hacía memoria. Es esa edificación a la que tú estás llamado a participar en grupos pequeños o en edificación personal. Es a esa a la que te hemos invitado, es a esa a la que se necesita que tú y yo entremos para ser formados y poder andar en ese temor del Señor una vez desarrolladas nuestras convicciones, ¿cierto? Y mire lo que dice en la parte final, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, porque es eso lo que tú y yo necesitamos aprender. El Señor necesita enseñarnos lo que le enseñó a Pablo durante esos 3 días. El Señor necesita enseñarnos a morirnos a nosotros mismos. ¿Recuerda Gálatas 2:20? Porfa, revísalo en el próximo ratito que tengas a solas con el Señor. Gálatas 2:20. Pablo en ese momento lo aprendió. Y han pasado cosas interesantes. Han pasado cosas supremamente interesantes que de alguna manera demuestran que necesitamos estar sumergidos, empujando para el mismo lado. Me llamó mucho la atención en las cosas que han ocurrido esta semana en Rosario. Y me llamó la atención porque en materia de salud, me llamó la atención porque exactamente lo mismo ha venido ocurriendo aquí en Colombia. Y aquí se alcanza a ver en la imagen al grupo de personas que finalmente diseñaron, ¿cierto?, estos respiradores. Los diseñaron y creo que ese es el nombre que tiene, si no estoy mal es un respiro, le pusieron como nombre a los respiradores. Este es un tiempo porque nosotros no podemos bajar la guardia. Necesitamos todos empujar para el mismo lado. Es muy bonito ver cómo cuando se unen esfuerzos, en este caso la Universidad Nacional del Rosario, la entidad sanitaria respectiva nacional y todas las personas que finalmente estuvieron relacionadas, ¿sí? La empresa Inventa, creo que se llama. Entonces mire cómo se pueden hacer cosas maravillosas porque en realidad, ¿por qué la gente se muere? Es la pregunta en un tiempo de pandemia. La gente se muere porque no tiene la atención respectiva cuando llega a una entidad de salud y necesita un respirador de estos. Este respirador que ellos finalmente diseñaron y que ya esta semana inició el proceso, después de haber recibido el respectivo visto bueno por parte de la entidad certificadora. Estoy tratando de recordar cómo se llama en el caso de ustedes. ¿UNLA, tal vez? Recibieron la certificación y ahora ellos pusieron todo su talento, todas sus manos para dar fruto, mucho fruto, para que muchas personas no fallezcan. Mire que es muy parecido en realidad lo que se está planteando en este pasaje de Hechos. Es muy parecido lo que se está planteando en esos procesos de edificación, de juntar manos, ¿cierto? Para finalmente empujar hacia el mismo lado. Es eso lo que muchas veces de estas personas no sabemos si algunos de ellos son cristianos, no lo sabemos, es posible que no, pero lo cierto es que ellos están preocupados por la vida de otras personas. ¿Y qué de nosotros? ¿Tú estás preocupado por la vida espiritual de tantas personas que están cerca de vos? ¿Cuánta familia tuya aún no ha recibido del Señor? ¿Cuántas personas que tú conoces? Y honestamente, a veces pareciera que no nos duele. Esa manera como en su momento Jesús miraba con misericordia a las multitudes, ¿recuerda? Que leíamos por allá en Mateo. Con amor, con misericordia. A veces uno curiosamente ve unas iniciativas en el mundo como esta, que uno dice, Dios mío, ellos están preocupados por la vida. Y tú y yo estamos preocupados por la vida eterna de las personas. Es ese el mensaje final que estamos llamados a recibir el día de hoy, porque lo cierto es que la vida se nos va en un respiro. La vida es demasiado corta, en verdad que lo es. Algunas personas no van a clasificar ni por repechaje al año 2021. Y algunas de ellas perderán la vida y se irán sin que alguien les hubiese compartido.
Loren Cunningham no se conformó. Su abuelo fue tachado de loco. Y durante algún tiempo tuvo enemistades incluso dentro de la propia familia. Pero menos mal que él ya estaba preparado. El mismo Jesucristo recibió oposición de su familia, ¿o no? Sus hermanos. ¿Cómo lo apartaban, recuerdan? Y él dañó su corazón por esa razón. No lo hizo. Él la tenía clara. Él tenía claro que él necesitaba empujar para el mismo lado. Él tenía claro que necesitaba desarrollar un equipo de trabajo, empujar para el mismo lado. Él tenía claro que esos 12 irían creciendo con una visión similar a la que en su momento se planteó para Loren Cunningham. Y finalmente esas olas de hombres y mujeres, como tú y como yo, finalmente permeando la vida de tantos. Y eso lo puedes hacer mientras tú trabajas. Eso lo puedes hacer en cualquier momento. Por ejemplo, turismo con propósito. O sea, cuando tú turismeas. Cuando tú visitas, cuando vas a un bar. Leí que esta semana ya algunos restaurantes y bares comenzaron a abrir. Tantas oportunidades que tú y yo tenemos para eso. ¿Las estamos aprovechando? ¿Estamos todos empujando para el mismo lado? Pablo jamás volvió a ser el mismo. Jesús jamás volvió a ser el mismo, porque Él fue exaltado en lo sumo y para siempre. Y confía en que tú y yo obedezcamos, que tú y yo nos apasionemos, que tú y yo salgamos a entregar eso, salgamos por esa oveja perdida y dejemos las 99. Dejemos esa comodidad que a veces nos aflige, nos limita, nos restringe. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Es bueno conocer las historias que tú nos cuentas en la Escritura, Padre, porque ellas dan testimonio de ti. Gracias por la vida de estos hombres y mujeres a quienes has utilizado, Señor, desde un comienzo. Gracias por esos que estuvieron caminando contigo. Y gracias por los que a través de ellos conocieron de ti, oh Dios. Gracias te damos por tu precioso y santo Espíritu, Señor, porque sin Él estábamos perdidos. Tú fuiste muy claro, Jesús, cuando dijiste que tú te ibas, pero nos dejabas al Consolador. Y gracias te damos porque ese mismo Espíritu, Señor, hoy tenemos en nuestra vida. Hoy tenemos habitando en nosotros porque dice en tu palabra que somos templo de ti. Templo de Dios, Señor. Gracias te damos, Papito Dios, porque eres tú mismo el que ahora comienzas poco a poco a habitar en cada uno de los miembros de mi familia, Señor. En los miembros, en mis coequiperos, en la organización para la cual trabajamos o la cual depende de mí, si soy empresario, Señor. Te pedimos por todos ellos, por mis compañeros del colegio, de la universidad, oh Dios, del instituto, por colegas míos, Señor. Es más, aún por enemigos, Papito Dios, porque tú fuiste tan revolucionario que fuiste capaz de dar una instrucción que era completamente contraria. Y por eso te odiaron, oh Dios. Pero precisamente por esa razón tú fuiste exaltado, Señor. Gracias te damos por la vida de tus discípulos iniciales, Señor, de los cuales Pablo tal vez fue el número 13. Porque tú no querías que nadie se perdiera, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda en este tiempo, Señor. Y porque tú nos llamas a que nosotros en este tiempo requerimos una etapa interior de completamiento, Papito Dios, para tener todo lo fundamental que se requiere, Señor, para estar listos para toda buena obra, Señor, vía procesos de edificación, vía procesos de discipulado, Señor,
para irnos formando, papito Dios, para eso que tú nos has regalado y has sido generoso con nosotros, Señor. Ahora necesita también ser trasladado a otros, oh Dios, porque tu Santo Espíritu está interesado en moverse, Señor. En Rosario, en Sudamérica y hasta los confines de la tierra, Señor. Tú estás interesado en todo eso, Señor. Y te damos gracias porque tú nos brindas también la oportunidad de ser protagónicos en ese sentido. Entendemos, Padre de los cielos, que tú podrías hacer todo esto incluso sin nosotros, incluso sin mí, Señor. Tú podrías hacerlo. Pero yo no quiero perderme, Señor, esa oportunidad. No quiero perderme esa oportunidad, Papito Dios. Y así como en ese momento lo dijo Pablo, Señor. Muéstranos qué debemos hacer, Señor. Muéstranos a dónde debemos ir, oh Dios. Muéstranos qué aún está faltando, Señor. Gracias porque todos los recursos tú los colocas allí. Porque tú no descansarás hasta completar tu obra en mí, Señor. Hasta completar tu obra en mi familia, en mi círculo de influencia, Señor. Gracias, Padre de los cielos, por lo que está ocurriendo en esta porción de tu iglesia. Gracias te damos por los líderes. Gracias te damos por las personas nuevas que apenas están llegando, Señor. Pero también te damos gracias por las personas que llevan más tiempo, porque tú obtienes de cada uno fruto diferente, Señor, pero finalmente tú eso es lo que quieres y necesitas, Padre de amor, fruto, mucho fruto, Señor. Y gracias porque a pesar de lo que yo he sido, Señor, a pesar del lugar donde tú me encontraste, me recogiste y finalmente me restableciste, me edificaste, Señor. Aún así estás interesado en mí, Señor, para formar parte de ese equipo, como esas olas del Oren Cunningham, Señor, para ir allí y permear, oh Dios, los continentes, comenzando por mi lugar más cercano, Señor, por mi propio hogar. Ayúdame, Señor, muéstrame, úsame poderosamente, Señor, toma mis manos. Tal vez yo soy el más indigno, Señor, para servirte. Pero, Señor, somos conscientes de que en tus manos todo es posible, Señor. Úsanos, Papito Dios. Gracias, Señor. Permite que un día como hoy podamos meditar, oh Dios. Y permite que este mes que comienza, Señor, sea un mes de importantes conocimientos, herramientas, Señor, implementación, que tú necesitas brindarnos, enseñarnos, oh Dios, para nosotros poner en práctica. Así que desde ya bendecimos el mes de octubre, Señor, de este año. Y ponemos en tus manos, con total tranquilidad, Señor, todo lo que tienes planeado para este mes. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Gracias, Luis. Abramos cámaras, micrófonos y nos saludamos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Muy buena Bueno, palabra. bendiciones para todos. Hola Virginia, hola Isa, hola Patrick, Hola. Vivi, Hola. Franco, Hola. Amanda, Chicos. Ala, Leandro, Juan Paola. Qué bueno verlos. Bien, David. Tengamos una bendecida. Bendiciones Que para tengan todos. un día y una semana muy especial. Para todos. Chao. Gracias, Franco. Hermosa oración. Buen comienzo de semana. Gracias. Bueno, Rubén. Franco. Gracias, Nadia. Oh, Rubén. ¿Cómo anda? Excelente lo que hiciste. Bien. Bien. Che, se predica desde la costa del río ahora. Sí. Pero claro, cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Tenés ganas de irte para la costa.
Bueno, buen día. Un abrazo. Adiós. Buen día. Que estén Un bien. abrazo. Bendiciones. Gracias, gracias. Igualmente, Claudia. Chao, hasta luego. Chao, Rubén. Chao, chao.